Bueno, gracias a Tania y a Félix por invitarme. Gracias a ustedes por estar presentes. La comida estuvo buena. El postre estuvo espectacular, ¿verdad? Me dieron un cantito chiquito. Un cantito chiquito. Sí, sí. Después la mesa maldita aquella llena de dulces. Nada, le llevo algo ahí a la doña. Que hubiese estado aquí, pero si hay mucho problema yo grito, ¿sabes? Sí. No entiendo por qué. Sí, sí. ¿Cuántos son de aquí de Country Club? Ok, ok. Tenía 9 años cuando nos mudamos a la 253, cerca de la piscina. Eso fue cuando me casé, a los 23 años. Mi mamá murió ahora en julio, todavía vivía allí, mi hermana vivía allí. Así que, antes esto se llamaba la Avenida Campo Rico. A alguien le cambió el nombre Carolina. por otra persona, pero sigue siendo la Avenida Campo Rico. Sí. Estudié en el ramo allí frente a la Santa Bernardita. Me colé en las verbenas. Quedaban allí. ¿Y compraban en el Minimax? Trabajé como bagger en el Minimax. Sí. Me colé en la Manuel Carrasquillo el Pen, la cancha bajo techo. ¿Okay? Recuerden que ahí jugaban los Gigantes de Carolina. Aprendí a nadar en la piscina. Mis amigos eran o de la Kodak o de la Sarriera. Yo era medio nerd y estudiaba en la High de la Yupi. Sí. Y los viernes y los sábados, Freddy y yo salíamos como ladrón en la noche, como buscando a quien devorar, ¿verdad? Los famosos paris de Marquesina. Y las cervezas que nos podíamos tomar eran las que nos regalaban en esos paris. El papá de Freddy tenía un Toyotita Corona del 66-67. Ya le prestaban el carro, papi me daba 10 pesos y salíamos como león en la noche, ¿verdad? Interesantemente, cuando pasábamos por ahí, que veíamos... Tienes que darle rewind, llegó pareja nueva. Sí. Cuando pasábamos por el centro evangelístico, que estaban las panderetas electrónicas prendidas, yo decía, Dios mío, habiendo tantas cosas buenas en la vida, ¿cómo rayos esta gente pierde el tiempo pandereteando en una iglesia? Y es que la experiencia cristiana es mucho más de lo que pasa aquí. Eso es así. Y es que la experiencia cristiana es mucho más que meramente las diferentes maneras de adorar a Dios. Me gradué en el 66 del Ángel Ramos, esa escuela donde todo el mundo llevaba uniforme. Y en séptimo grado caí en la High de la Yupi en medio de la minifalda. Quedé loco. Quedé loco, ¿verdad? Y en esa tormenta, que son las emociones, cuando llega la adolescencia,
en que los varones queremos probarnos como varones y las mujeres quieren probar que son mujeres. Y eso es una combinación espantosa, ¿verdad? Por eso es que hay más de 1 billón de chinos en la China. Me alejé de la iglesia. Había ido a la iglesia evangélica desde chiquito porque me llevaban arrastrado, como quien dice, ¿verdad? Y cuando llegué a la adolescencia pensé que el cristianismo, el evangelio, este asunto de la iglesia, como que no era bonito, como algo romántico, pero que realmente no tenía relevancia para la vida y no podía manejar las emociones que yo experimentaba, ¿verdad? El individuo que se paraba al frente los domingos, que hablaba de manera extraña, se ponía una cosa prieta con un cantito blanco aquí, el famoso clerical, a mí no me daba mucha confianza. Aparte de que hablaba en una cosa que se llama lenguaje de domingo, ¿verdad? ¿Lo mataste? Vamos a ver. Sí. Y me acuerdo que yo era medio lento para algunas cosas. En 5º grado me enteré cómo era que los hombres y las mujeres se reproducían, ¿verdad? Y tú sabes, sí, ahora los muchachos eso es. Yo llegué el domingo a la iglesia y miré a la esposa del pastor y vi las 2 nenas y dije, ese hombre santo no puede hacer eso. Pero después pensé, bueno, si no fue él, fue otro, y eso es peor, ¿verdad? Doña Fe nos llevaba a la escuela, tenía una van Volky, le habían quitado los asientos y habían puesto como eso alrededor. Y un día, se me acabó la paz. Ese día entré a la guaguita y de momento veo este ser tan hermoso. Oye, pero que estaba montándose conmigo en esa guagua hace años y yo no me había dado cuenta de ella. Y ese día descubrí que lo más lindo que Dios hizo sobre esta tierra son las mujeres. ¿Ok? Y ahí se fue meterme en problemas. Y de eso que vamos a hablar. Dios practicó con el hombre. Y como vio que no le quedó bien, entonces hizo la mujer. La experiencia, el privilegio más grande que un hombre tiene es el poder amar a una mujer. Y los hombres experimentamos el cielo en los brazos de 2 mujeres, de nuestra madre y de nuestra esposa. Marc Anthony ya quería entrar al cielo. Y el ¿tú sabes qué? Vamos a apagarlo. El celular está muy cerca del micrófono. Yo creo que es el celular. Vamos a Sí, ver. porque es que no encuentro qué. Hemos desconectado, está solito ahí. Es el celular. Sí, Sí, puede hacer interferencia. es el celular. Pues no tengo más remedio. Le saco todo aquí. Falta tirarlo para afuera, todo lo demás. Mira, he desconectado medio mundo. Sí. No. Por ahora está muy pegado el micrófono. Nosotros tenemos un problema. Ese chillido, pues se le va a dañar todo el show. Puerto Rico es un país con una tradición cristiana.
nuestro primer nombre es la isla de San Juan Bautista. ¿Okay? Hay que poner el amarillo, entonces el otro está aquí, está correcto. Pero a los puertorriqueños nos pasa con el cristianismo lo mismo que nos pasa con nuestra historia. Desconocemos mucho de nuestra historia y la mayoría de nosotros tiene la Biblia pero no la lee. Aún los cristianos van a la iglesia y tienen gastada el fondo de la Biblia, pero las páginas están pegadas. Yo traté de leer la Biblia antes de convertirme. La verdad es que al tercer o cuarto versículo me atragantaba, no lo entendía, no me gustaba, no tenía láminas. Me acuerdo que la única Biblia que a mí me gustaba hojear era una Biblia grandota, católica, que mi abuela tenía. Y lo que me gustaba mirar eran las láminas, ¿verdad? En el arte de Europa y de Estados Unidos, las escenas bíblicas han sido parte, ¿verdad?, importante. Y eso era lo que yo miraba. Pero el día que me convertí y abrí las escrituras, pasaron dos cosas. Primero, me gustó leerla y segundo, la empecé a entender. Porque la única manera de usted entender este libro es que usted tenga la mente del que la escribió. La Biblia dice que cuando nos convertimos, el Espíritu de Dios viene a morar a nosotros y por eso es que la podemos entender. Esto es, usted ha visto las películas de los vampiros, ¿verdad? A la gente no quiere que los vampiros los muerdan. Pero aquel que lo muerde un vampiro, entonces ama lo que antes repelía. Y este asunto de ser creyentes, de ser cristianos, no de tener religión, no de ir a la iglesia los domingos, sino de que el corazón de uno cambie para amar cosas que antes no amaba y ver cosas que antes no veía. Eso solo ocurre cuando el Espíritu de Dios viene a nuestras vidas. Y entonces de momento nos miramos en el espejo y somos los mismos, pero no somos los mismos. Para los que son tecnofreaks, es como si nos cambiaran el programa operativo. ¿Okay? Y una de las cosas que descubrí cuando empecé a leer la Biblia es que Dios era el autor de todas las cosas buenas en la vida. La vida tiene cosas espectaculares. Los sabores. Usted sabe que nosotros somos capaces de diferenciar tantos sabores. Oiga, cuando hablamos de mango, la gente me pregunta cuál. Porque hay varios tipos de mango. Pero no solamente tenemos la capacidad de saborearlos, sino que tenemos la capacidad de recordar los sabores. La palabra mango y la palabra aguacate traen a nuestra mente no solamente dos sabores diferentes, sino colores diferentes, olores diferentes. Y usted sabe que si a usted le pasó algo importante comiendo mango, le va a recordar esa experiencia. Los sonidos, los olores. Yo tengo un problema con el Chanel número 5. Sí,
Yo tuve una novia que usaba Chanel número 5. Qué problema. Sí, la memoria traiciona a uno. Y la Biblia enseña el padre de esa niña va a tener problemas. Y la Biblia enseña que ese Dios que hizo todas las cosas buenas que existen, hizo a las mujeres hermosas y a los hombres que respondamos a esa hermosura. Porque el diablo no se ha inventado nada bueno. Lo único que hace es distorsionar lo que Dios creó. Dios creó los placeres, pero el mayor placer es conocerlo a Él. Dios creó los placeres, pero no creó al ser humano para que sea esclavo de los placeres, sino para que los placeres le sirvan al ser humano. Dios creó al ser humano para tener comunión consigo. Y la Biblia nos enseña que lo primero que Dios hace cuando crea al ser humano es que crea en el hombre una realidad psicológica fundamental. Somos seres sociales. Necesitamos compañía. Dice la Biblia que en un momento dado vio Dios que no era bueno que el hombre estuviera solo. A todas las esposas, no es bueno que su marido esté solo. Los hombres tenemos esta única facilidad de complicarnos la vida cuando estamos solos. Ya mi mujer no me deja viajar solo, gracias a Dios. ¿Okay? Dicen que antes de que Dios hiciera a Eva, Adán le pasaba el trimmer al Edén todos los días, todas las tardes. Cuando hizo a Eva, a los 6 meses el pasto llegaba al cielo. ¿Ok? Interesantemente, cuando Dios crea a la mujer, la Biblia nos enseña que la crea de la misma naturaleza del hombre, que la crea en una relación de igualdad con el hombre y que la crea con el mismo propósito, que enseñoreasen sobre su creación. Dios es el creador del matrimonio. El matrimonio es la relación humana más fundamental que existe. Las otras relaciones humanas importantes vienen de nuestra sangre. Papá, mamá, los hijos, los hermanos. Pero la relación humana fundamental de la cual depende la vida es una relación que nace de nuestra voluntad, de nuestra decisión. Y esa relación que Dios crea en un marco de igualdad de propósito, de igualdad de dignidad, de igualdad de pudiéramos decir de razón de ser, se altera por lo que la Biblia llama la caída, el pecado, ¿verdad? La rebeldía contra Dios. Y de allá para acá, esa relación que debía ser de bendición, probablemente es la relación que más conflicto nos crea. Interesantemente, Puerto Rico estamos viviendo una tragedia, que es la tragedia del divorcio. Y quiero decirles algo. Nuestro problema como pueblo no es el chatarrazo. ¿Okay? En 1973, en Puerto Rico, ocurrió algo que nunca antes había ocurrido. 1973. La guerra de octubre de 1973. La gasolina subió de peseta al galón a 3 pesetas. Y ahí fue que nos cambiaron la gasolina de
galón a litro. Me acuerdo porque yo tenía un volky y con 2 pesos yo lo llenaba. Ahora usted con 2 pesos no llena ni una cortadora de grama. ¿Ok? 1973 fue un momento en que la economía de Puerto Rico empezó a fallar. Hernández Colón era el gobernador para aquel entonces y tuvo que coger prestado para poder cuadrar el presupuesto. ¿Le suena? ¿Le suena? Pero en 1973 ocurrió algo que pasó por debajo del radar. Fue el primer año en la historia de Puerto Rico en que hubo un asesinato por día. Y de allá para acá, ese número ha ido en aumento. 1973 fue el año en que el Tribunal Supremo de Puerto Rico declaró legal el divorcio por consentimiento mutuo. Nosotros como sociedad estamos en una espiral de deterioro que lleva más de 40 años. A mediados de los 90 teníamos las 936, 250,000 empleos más, y hubo 2 años corridos en que hubo alrededor de 1,000 asesinatos. Puerto Rico hace rato que se está deteriorando, y una de las razones fundamentales del deterioro nuestro es el deterioro de la familia, y la razón fundamental para el deterioro de la familia es el deterioro del matrimonio. Interesantemente, la gente que se divorcia una vez, se divorcian 2 y se divorcian 3. Pero siguen intentándolo. ¿Por qué? Porque los seres humanos necesitamos intimidad emocional. Los seres humanos necesitamos compañía. Es duro vivir solo. Las frisas no calientan igual. ¿Ok? Pero también esa relación que necesitamos se convierte en la razón mayor de nuestros conflictos. Tengo una hermana en la iglesia. Yo soy pastor de la Catacumba de Bayamón. Cuando las catacumbas comenzaron, nos reuníamos frente al velódromo. Allí estaban los terrenos viejos del campo de golf, ¿ok? Antes de que se hicieran todos esos edificios. Después nos mudamos para los palitos allí al lado de la cancha, al lado de la piscina, ¿ok? Y para aquel entonces, pues, ¿qué éramos nosotros? Estudiantes de universidad. Hoy en día, pues, bueno, imagínense, 1971, todo el tiempo que ha pasado. Y uno de los que comenzó con nosotros allí está en la iglesia conmigo en Bayamón. Y uno de sus hijos ya se ha casado 3 veces. Y tuvo hijos con la primera y tuvo hijos con la segunda. Y su mamá tiene un problema, porque ella ama a los hijos de su hijo y ama a las madres también. Ama a la mamá de sus primeros nietos, ama a la segunda ex de su hijo. Y hay veces que quisiéramos que el corazón fuese como los discos duros de las computadoras, que nosotros podemos entrar y darle delete a un sentimiento, a una relación, pero no podemos. ¿Saben qué averigüé?
que los discos tan duros tampoco los borran completamente, eso se queda ahí. Usted piensa que lo borró, pero eso está ahí. Y pasa el tiempo y anhelamos intimidad física, anhelamos amar, anhelamos que alguien nos ame, pero no podemos manejar la realidad de que esa relación que es fundamental también nos es conflictiva. Y una de las tragedias de nuestro país es ver gente que un día fue al altar amándose, con el corazón palpitando en el momento de encontrar, y ahora, en el mejor de los casos, lo que sienten es indiferencia, en el peor de los casos, experimentan franca hostilidad. Y esa es la experiencia diaria en nuestro país. Otros se han resignado a qué jallo, para lo que falta que venga el resto. Otros tienen la filosofía de que es mejor malo conocido que bueno por conocer. Y usted ve la foto de cuando se casaron, estaban radiantes, pero ahora como que ya no importa. Qué interesante. Usted sabe cuándo aflora el amor, cuando la gente se vuelve a dar cuenta de que aman, cuando pierden a la persona de la que se habían acostumbrado. Entonces nos damos cuenta de que amábamos a esa persona. Pero pues, hay un pasaje en la Escritura que se encuentra en Génesis 24. Se titula Lo que trajo el barco. Los últimos pasajes de Génesis 24. Versos 61 en adelante. Entonces se levantó Rebeca y sus doncellas y montaron en los camellos y siguieron al hombre, y el criado tomó a Rebeca y se fue. Y veía a Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en el Neguev. Y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, y aquí los camellos que venían. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac y descendió del camello, porque había preguntado al criado: ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido: este es mi señor. Se vieron por primera vez ese día, y de lejos. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho, y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Isaac ve al siervo que viene con una mujer. La mujer le pregunta a este hombre: ¿quién es aquel hombre? Y él le dijo lo que trajo el barco. Ese es el hombre con quien te vas a casar, que no conoces, a quien vas a aprender a amar. Isaac le preguntó al siervo: ¿y quién es esa mujer? Lo que trajo el barco. Es la mujer que no conoces, pero va a ser tu esposa. Tienes que aprender a amarla. Porque nosotros tenemos la idea
de que el amor meramente es esa atracción romántica que nos quema, que hace que no podamos pensar en nada más que es el fundamento de las novelas de los adolescentes, y que cuando de alguna manera falta de nuestra relación pensamos que se fue el amor. Y antes le decíamos a la gente: María, recibes a José como tu legítimo esposo, en salud o en enfermedad, en riqueza o en pobreza, así mejore o empeore tu suerte, para bien o para mal, hasta que la muerte los separe. Todos dijimos amén. Sí, lo recibo. Pero ahora la definición de que la muerte los separe es hasta que el amor se muera. En el momento en que ya hemos llegado a la conclusión de que ya no hay amor, pues eso es razón para romper la relación. Y pensamos que el amor se murió cuando ya no sentimos que se nos estremece el alma como cuando éramos novios, o como cuando llegamos a la luna de miel, o como cuando teníamos 2 o 3 años de casados. Mi mujer cumplió 38 años de casada. Ya yo soy santo, olvídense, yo voy para el cielo. Y la realidad es que yo anhelo salir de la oficina y llegar a mi casa. Y sé que ella quiere que yo llegue porque me llaman, ¿qué pasa que no he llegado? Esta mañana abrí los ojos y no estaba. Y no está con nosotros porque parece que le dio una monga y pasó la noche fatal con fiebre, escalofrío y todas esas cosas malas que a veces nos dan. Pero hay cosas que nos han permitido mantenernos, y mantenernos que valga la pena. Mantenernos amándonos. Mantenernos que a mí no me entre esta cosa de dar la trading por 2 modelos más jóvenes. Y usted sabe qué, y que a ella tampoco. ¿Ok? Sí, porque la cosa es en ambas direcciones. Sí. Sí, hay veces que yo veo, o sea, 5'7", 125 libras, 25 pulgadas de cintura. Oye, pero 4 muchachos después, 38 años de casada, pues no puede tener la figura que tenía cuando era adolescente. Yo tampoco la tengo. ¿Ok? A mí el six-pack se me fue abajo y ahora lo que tengo son 2 padrinos. ¿Ok? Sí. Pero Dios permite que el amor sea como el buen vino,
que según añeja sabe mejor, para que cuando la hojalatería y la pintura reciban el maltrato que la vida inevitablemente nos va a dar, lo sigamos amando. Porque es mucho más que la piel, es mucho más que el placer que uno puede tener en un momento dado. ¿Okay? ¿Qué hacer para que ese amor se mantenga? Y es importante que entendamos que nuestro matrimonio será lo que hagamos de él. Si queremos que sea un pedacito del cielo, lo tenemos que trabajar para que sea lo otro. No hay que hacer nada. ¿Ok? Lo primero que tenemos que entender es que la relación más importante que tenemos en la vida es el matrimonio. Es la persona con quien nos hemos casado. Tenemos que entender que en la vida lo que satisface son las relaciones humanas, no son las cosas. El trabajo, la casa, el carro entretienen, pero no satisfacen. Conozco mucha gente que son un éxito profesional y que tienen cosas, pero son miserables. Conozco gente que tienen pocas cosas, pero son felices. Y para que eso ocurra, lo primero que usted tiene que entender es que de todo lo que usted tiene a su lado, la primera prioridad es su esposo o su esposa. ¿Eh? Para Dios es tan importante el matrimonio que la relación entre Dios y el pueblo de Israel, entre Jesús y la iglesia, se establece en términos de un matrimonio. Y la esperanza bienaventurada que tenemos los creyentes es que seamos invitados a la cena de las bodas del Cordero. Así que, ¿usted sabe cuál es el principal destructor del matrimonio? El descuido, el dar por sentado a nuestro prójimo, el sentir que ya lo tengo o ya la tengo en el bolsillo, que ya no tengo que esforzarme para enamorarlo o para enamorarla. ¿Ok? ¿Por qué? Porque uno se acostumbra a las cosas buenas. El que compra un Mercedes al principio está enfiebrado, pero al año, a los 2 años, le da lo mismo. Los únicos que lo envidian son los que están afuera y lo ven. Él que lo guía todas las mañanas, ya no le hace ninguna gracia. Y nosotros nos acostumbramos a las cosas buenas. Damos por sentado la relación matrimonial. Damos por sentado a la persona que tenemos al lado. No, él no va a mirar a otra. Ella no va a mirar a otro. Y entonces nos dedicamos a los hijos, nos dedicamos a la casa, nos dedicamos al trabajo. Y sorpresa, descuidamos nuestra relación. Cuando éramos novios, eso era lo más que nos importaba, a lo que le dedicábamos el mayor tiempo y la mayor atención. Nos casamos, lo damos por sentado. Es importante que usted entienda que es la voluntad de Dios que sigan juntos, pero que sigan juntos de una manera que valga la pena, que sigan juntos en una relación que sea satisfactoria para ambos. Así que la cosa tiene que comenzar por ahí, por volver a ver el matrimonio como algo importante, sagrado, delante de Dios. A tal punto, en un momento dado, Dios le dice al pueblo de Israel: miren, no me traigan más ofrendas ni sacrificios. Tengo contra ustedes que han dejado a la mujer de su juventud. Y en el Nuevo Testamento, cuando a Jesús le preguntan en el capítulo 19 de Mateo si usted puede divorciarse de su mujer por cualquier cosa,
porque no le planchó bien el pantalón o porque le quemó las habichuelas. Jesús establece que lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Tenemos que aprender a comunicarnos, a hablar de las cosas que nos gustan y de las cosas que no nos gustan. Oiga, y tenemos que hacerlo tan pronto ocurre el evento. Hay gente que se han dedicado a engordar una alcancía de amarguras, pero nunca han dicho nada. Tenemos que aprender a comunicarnos, a hablar y no hablar meramente de las cosas que consideramos importantes. Todo lo que le pasa a mi esposa es importante. Yo quiero saber cómo pasó el día, qué cosas le preocupan. Esta majadería de que el hombre llega del trabajo y se sienta a ver la televisión y la mujer sigue haciendo las cosas del hogar. Y después se preguntan por qué rayos la relación se destruyó. Es importante que entendamos que no importa cuánto amemos a la persona que está a nuestro lado, los conflictos son inevitables. Cuando usted baila a lo americano, que bailan uno por allá y otro por acá, pues nadie se pisotea. Pero cuando es bolero, es inevitable que nos pisemos de vez en cuando. El primer conflicto es qué lado de la cama usted va a usar. ¿Ok? Ahora, cuando llegamos a un hotel, mi mujer mira dónde es que está el enchufe para el iPhone. ¿Ok? Lo otro que mira es si el blower es de suficiente intensidad, ¿verdad? Sí, porque ya tiene un soplete en casa. Los conflictos son inevitables. Pero usted sabe que si no aprendemos a manejar los conflictos, nos quedamos solos. Y usted ha visto esa gente que tienen una pelea con la mamá, con el papá, con el hermano, con los hijos, con las ex esposas, con los vecinos. ¿Por qué? Porque mientras más cercanos estamos, más posibilidad hay de que haya conflictos. Pues mire, la única manera de usted manejar los conflictos en última instancia es perdonando. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, perdonándonos. Y usted perdona porque Dios lo ha perdonado a usted. Perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos las ofensas de otros, de los demás. Así que en este asunto del matrimonio tiene que haber eso que nos permite tener una relación con Dios, que es el perdón. El que no perdona se asfixia, mata el amor. Quiero decirle que de este lado de la eternidad no hay perfección, que no importa con quién usted se case, se casará con un ser imperfecto. Quiero decirle que cuando usted tiene problemas con su esposo o con su esposo, el otro o la otra se ve perfecto, porque la fantasía siempre es mejor que la realidad, pero es fantasía. La hierba del vecino siempre se ve más verde, aunque sea de plástico, pero usted no lo sabe, y aunque el vecino piense lo mismo de la de usted, pero nos engañamos. Y tenemos toda esta idea de que esta persona es quien me va a hacer feliz. No hay nadie que nos haga felices. La felicidad es algo que se construye, que se trabaja y que tiene como primer fundamento el uno servirle a Dios. Si usted no le sirve a Dios, nada en esta vida lo va a satisfacer. Así que tenemos que tener proyectos en común. Algo que vaya más allá de tener las deudas en común, los hijos en común, la casa en común. Un proyecto de vida en común.
algo en lo que nos involucremos los dos. Y bien importante, me acuerdo trabajando en la sala de emergencia del hospital de Cagua. Estábamos dos médicos y de momento llega esta mujer que parece que la trajeron del concurso de Miss Universo. De esas mujeres que quitan el aliento, que dan asma. Y le tocó al compañero mío atenderla. Y cuando la mujer se fue, empezó a hablar y me hace un comentario, yo le dije, yo solo tengo ojos para mi esposa. Bostero. Lo que nos gusta de la nuestra nos gusta de las demás. Y a ellas le pasa lo mismo. Lo que les atrae de su marido le atrae de otros hombres también. Porque la fidelidad no es una virtud del deseo. Adán no le podía ser infiel a Eva, no había más nada. Porque eran las cabras o las yeguas o las vacas, ¿verdad? Tú sabes, no había más nada. Pero el resto de los hombres, todos los días tomamos la decisión de serle fieles a nuestra esposa. Como todos los días los cristianos enfrentamos la tentación y tomamos la decisión de serle fieles a Dios. Y no hay manera de ser fiel a Dios siéndole infiel a nuestro cónyuge. Tomamos la decisión. Y hay veces que pensamos que el amor se fue. Es interesante. El primer milagro que los evangelios nos presentan ocurrió en una boda. Lo que nos dice que Jesús compartía con su gente en las actividades del diario vivir. Allí Jesús cambió el agua en vino. Pero no es la leña esa que nosotros comprábamos cuando estábamos en escuela superior, ¿se acuerdan? Que era Marichewi, Cinzano, el Canario, hacía mi voz, ¿ok? Sí, hacíamos un serrucho y entonces, no. Dice que cuando el maestresala lo probó, dijo que era el buen vino, el mejor. Porque Dios no hace porquería. Así es. Yo he visto gente no al borde del divorcio, ya divorciados, que se encuentran con Dios y que se dan cuenta de que la voluntad de Dios es que reconstruyan su relación. Y la realidad es que, y quiero hacer un disclaimer, yo no conozco aquí a nadie. A Feli se le dañó el celular y no me pudo mencionar los chismes de nadie. ¿Okay? No conozco a nadie. ¿Okay? Solamente les hablo de lo que yo sé que ocurre, de las luchas que tenemos, porque yo he tenido esas luchas también. La voluntad de Dios es que sigamos juntos, que sigamos juntos amándonos, que valga la pena. Pero el amor no es una aplicación que podemos instalar, pero Dios puede hacerlo, porque la especialidad de Él es renovar el alma, es cambiar nuestro corazón para que volvamos a sentir lo que sentimos un día
el día que decidimos unir nuestras vidas. La relación más importante es el matrimonio. Si ustedes tienen hijos, lo mejor que le puede pasar a esos hijos es crecer bajo la sombra del amor de papá y mamá. Si ustedes son cristianos, el sermón más elocuente que ustedes comunican en su comunidad es su relación matrimonial. Porque la definición que hay del lado de allá es que el matrimonio es la guerra donde uno duerme con el enemigo. Pero cuando un hombre y una mujer se aman como dice la Biblia, cuando un hombre ama a su mujer como Cristo amó a la iglesia y se sacrificó por ella, cuando una mujer le devuelve ese amor al hombre como la iglesia ama a Cristo, eso es testimonio para el mundo, para los hijos, para la familia, de que Dios es real. Porque el milagro fundamental del Evangelio es la transformación del corazón. Y esa transformación afecta nuestra relación con aquellos que son cercanos a nosotros, con nuestro prójimo. Y el primer prójimo de un hombre casado, su esposa. Me acuerdo de este familiar que vivía en la experiencia de que todos los viernes por la noche él llegaba borracho. Solamente bebía viernes, sábado y domingo. Y la sentaba al frente y volcaba sobre ella toda su amargura. Todas las insatisfacciones de la vida durante tantos años. Y sus hijos el viernes por la noche se escondían. Su hija se metía debajo de la cama para no enfrentar esa tragedia. Y este hombre se encontró con Dios. Él decía que todos los pastores eran unos vividores y unos pillos. Yo era su yerno, excepto su yerno, ¿verdad? Para don Manuel cambió. Y un día su esposa nos dijo: yo sé que Manuel ha cambiado porque ya no me maltrata. Porque el que está a nuestro lado, la que duerme con nosotros o el que duerme con nosotros, sabe si realmente nuestro amor a Dios es verdadero o si solo es apariencia de piedad. Yo no sé si ustedes vinieron esta noche por escuchar el mariachi y por la comida y han tenido la gentileza de escucharme. Pero lo mejor que usted se puede llevar para su casa en esta noche es algo que le dé vida a su matrimonio. Dios es el creador del amor entre el hombre y la mujer. Y Dios quiere que se amen verdaderamente. Y la manera mejor de amarnos el uno al otro es amar primero al creador del amor. Así que yo los invito en este momento a que hagan un inventario de su relación, a que se perdonen, a que decidan valorizarse el uno al otro como lo más importante en la vida después de su amor a Dios, a que decidan comunicarse, a que decidan trabajar para que aquella emoción que un día los embargó y por lo cual quisieron vivir su vida se vuelva a dar. Porque la especialidad de Dios son los milagros. Y el mayor de todos los milagros es el amor. Si de lo que hemos hablado
lo motiva a usted a acercarse a Dios, pues mire, es una buena manera de comenzar. Recuerde, sea fiel a lo que conoce. Haga lo que es correcto delante de su conciencia. Dice la Biblia, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Señor, te damos gracias, Padre, por todas estas parejas, estos hombres y estas mujeres que se han reunido en esta noche. Tú los conoces. Conoces sus anhelos, conoces sus tristezas, conoces sus conflictos.